Recientemente tuvimos la grata noticia de que la neuropsicología tractográfica y nuestro principal libro, que es Microestructura de la cognición, resonancia magnética aplicada a las neurociencias, fue declarado por la legislatura provincial de interés público y a la vez la patentización de la neuropsicología tractográfica como una disciplina. En este video que vamos a ver a continuación se presentan los lineamientos que conducen a la neuropsicología tractográfica yendo a sus fundamentos, es decir, va a haber partes donde se va a hablar de qué manera está estructurada una neurona y a partir de ahí cómo la fisiología de la neurona y el medio en el que actúa permite que equipamientos técnicos específicos con diseños también particulares extraigan lo que se llaman tractografías. Es un texto de divulgación, no tiene una gran complejidad, pero repasa fundamentos y es esencial que nosotros en el módulo 1 tengamos en claro estos fundamentos porque van a ser los que van a servir de base para los restantes módulos. Entonces, el consejo es ver este video y hacer las preguntas que se les ocurran. Mire, les voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando fuimos a la legislatura para la presentación, se utilizó la palabra energía, que es un concepto que es interesante rastrear en su etimología. Y una de las preguntas que surgió fue un claro producto de esa neurociencia de divulgación, de autoayuda, donde el cerebro parecería ser un órgano mágico diferente al de las personas. Es decir, la persona puede no ser mágica ni tener alguna habilidad especial, pero su cerebro sí es una disociación sumamente extraña. Entonces, este texto, este video que realiza brillantemente Juan Cruz Arias, nos permite empezar a separar aguas de lo que nosotros consideramos, utilizando el lunfardo argentino, neurochantas, es decir, esa utilización de las neurociencias bastante inescrupulosa con establecer fundamentos. Nosotros vamos por los fundamentos, pero vamos con la lentitud que sea necesaria. Es más, hay un regalo que les vamos a hacer, que es este libro que se divulga en numerosos países del mundo, pero no en Argentina, porque no se considera que Argentina actualmente sea un mercado de interés para la editorial, que es una editorial muy grande de España, México, Colombia. Bien. Y en ese texto están los fundamentos, quizás ya de una manera más sofisticada. Por lo tanto, este acercamiento es muy interesante para que vayan al foro y realicen las preguntas que les sean de interés. El neuropsicólogo estudia el sistema cerebro-mental y esto requiere definir cómo se compone el cerebro y cómo se compone la mente. El cerebro básicamente se divide en sustancia blanca, sustancia gris y líquido cefalorraquídeo. Y la mente, la forma en que está compuesta es de conceptos que el neuropsicólogo determina que le sirvan para unir la conducta o el comportamiento de la persona que está siendo evaluada con el cerebro. Y para poder evaluar estos conceptos hay muchas escalas, hay entrevistas estructuradas, no estructuradas, hay tareas estandarizadas para medir distintas capacidades como memoria, atención, capacidades visoespaciales, lenguaje, etc. Y además para poder evaluar procesos, que son una buena metáfora para explicarlos es la metáfora de los ingredientes, que lo define como al proceso como un producto que se cocina a partir de muchas capacidades
añadidas en cierto tiempo y en cierta proporción. Por ejemplo, el proceso de memoria verbal es un producto que se puede cocinar con memoria y lenguaje, que serían las dos capacidades básicas intervinientes. Ahora, pasando al cerebro, habíamos dicho sustancia gris y líquido cefalorraquídeo y sustancia blanca. Para poder entender estos conceptos hay que tener en claro qué es la neurona, que es la unidad celular básica del sistema nervioso central. La neurona es en parte soma y en parte axón. También tiene dendritas. ¿Qué es cada uno de estos? El soma es donde se realizan las computaciones neuronales, lo que se dice es la unidad básica donde hay procesamiento de la información. Y las dendritas permiten que esta neurona se comunique con las demás de corto alcance, es decir, las que están en el entorno más cercano, mientras que el axón es una prolongación que le permite comunicaciones de larga distancia. Clásicamente se han asociado los grupos de sustancia gris, que son los grupos de somas neuronales y dendritas, a capacidades cognitivas como las que decíamos antes, memoria, lenguaje. Y la sustancia blanca, que son los conjuntos de axones empaquetados, permiten la comunicación entre zonas distantes de sustancia gris. Clásicamente los módulos son los que se han considerado los grupos de sustancia gris fuertemente asociados a una cierta capacidad cognitiva, que frente a un valor de entrada emiten un valor de salida. ¿Mediante qué constitutivo lo emiten? Mediante estas compactaciones de sustancia blanca que conectan un módulo con otro, en lo que se denomina conectividad estructural. Ya habíamos dicho que la mente la podemos estudiar mediante las tareas estandarizadas, las entrevistas, las observaciones clínicas. Mediante distintas escalas y medidas que hay, podemos establecer mediciones de las distintas capacidades en las que dividimos la mente. ¿Cómo podemos establecer mediciones de la conectividad estructural? Bueno, hay una técnica de resonancia magnética que se aprovecha de cierta propiedad de la neurona. Como pueden ver en esta imagen, fíjense que la orientación estructural de la neurona es muy diversa según en qué zona nos posemos. Por ejemplo, en las dendritas hay dendritas con cierta orientación, que acá la pueden ver como horizontal, otras orientación vertical, oblicuas. Está orientada estructuralmente en distintos sentidos. Mientras que el axón, que sería la sustancia blanca, tiene una orientación más bien uniforme, es decir, sigue un sentido. Y luego lo que pueden ver cuando ven todas esas flechas agrupadas es el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo no hay ninguna orientación en particular. ¿Cómo podemos aprovechar esto para poder distinguir sustancia gris de sustancia blanca y líquido cefalorraquídeo? La resonancia magnética con ponderación de difusión es una técnica que se aprovecha de que el movimiento del agua en estos tres tipos de sustancia, debido a la estructura que tienen, es totalmente distinto. En el líquido cefalorraquídeo se mueve con mucha cantidad de difusión, que es una medida del movimiento, es decir, se mueve muy libremente, en todos sentidos, sin ninguna restricción. Como pueden ver, las flechas apuntan en todas las direcciones. En la sustancia gris también va en todas las direcciones. Fíjense que las dendritas están orientadas muy diversamente, pero la estructura de la neurita le impone ciertas restricciones que hacen que la cantidad de difusión, la cantidad de movimiento sea menor. Entonces hasta ahora tenemos difusión libre alta, difusión libre baja. Y luego tenemos en el axón una difusión muy restringida por las paredes del axón. De esto se aprovecha la resonancia magnética con ponderación de difusión para determinar dónde hay fibras de sustancia blanca, que son esos conjuntos de axones. Cuando hay una fibra de sustancia blanca, así como el impulso eléctrico de la neurona está limitado a transportarse por el sentido de la fibra
el movimiento del agua también. Y entonces ahí podemos determinar que hay una fibra. Lo que hace la resonancia magnética es dividir al cerebro en múltiples regiones que se llaman voxeles, que son pequeños cubos, y establecer en cada uno de esos cubos cómo es el movimiento del agua para poder diferenciar sustancia gris, líquido cefalorraquídeo y sustancia blanca. De esa manera podemos establecer medidas de conectividad. ¿Cómo la establecemos? Es un conocimiento técnico que tal vez excede los alcances de esta breve introducción, pero básicamente, si volvemos a la imagen anterior, fíjense que cuanto más compacto esté el axón, cuanto más tubular sea y más restrinja el movimiento en otras direcciones que no sea la que lleva la fibra, menor va a ser la difusión o movimiento en sentidos perpendiculares a la fibra. Más va a ser la difusión en el sentido paralelo a la fibra. Cuanto más se cumpla eso, más va a ser la conectividad que asumamos. Entonces, lo que podemos hacer es, como ven en esta imagen, ir siguiendo a lo largo de todo el cerebro cómo es la conectividad y cómo está orientada, porque acuérdense que si tenemos un axón, tiene que estar orientado de forma uniforme. Entonces, si seguimos en cada voxel, en cada parte del cerebro, esa orientación, y tenemos un criterio de coherencia angular, es decir, que no se aparte demasiado de lo que se espera de un axón, que no haga giros inesperados, lo que podemos hacer es reconstruir ese axón, reconstruir las fibras de sustancia blanca. Y esto nos permite establecer medidas de conectividad para las fibras. Una vez que tenemos eso, lo que podemos hacer es reconstruirlo para todo el cerebro, es decir, un mapa de la sustancia blanca de todo el cerebro, como ven en esta imagen. Y, aunque en esta imagen parece totalmente indiferenciado, que no hay forma de establecer distintas fibras de sustancia blanca a partir de esto, lo que se puede hacer es, según las regiones que conecten, según los grupos de sustancia gris que conecten, estandarizarlos, que eso ya se hizo hace aproximadamente 10 años y hay estandarizados alrededor de 20 tractos de sustancia blanca. Y eso es lo que pueden ver en esta imagen final.